Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la Carpa de la Palabra. Es un placer estar aquí con tan insignes próceres, no solo el caso de Alfonso, hay más próceres en la mesa. Y bueno, vamos a dar ahora, durante esta hora, vamos a hablar de la esclavitud en la literatura.
Por hacer una pequeña introducción, voy a ir presentando a todos los autores que tenemos aquí, porque hoy tenemos la suerte de tener aquí varios premios Espartaco, algunos, iba a decir historiadores, no es exacto, pero con estudios en historia, con lo cual será muy ilustrativo, aparte de su autoría en cuanto se refiere como escritores. Y comienzo por Alfonso Mateo Sagasta, Carlos Bardén, Viviana Candia y José Manuel Fajardo. Esta mesa va a tratar de esclavitud y literatura. La Semana Negra, este monstruo que montamos aquí durante unos días para el divertimento, esparcimiento y difusión de la cultura, la formamos unos cuantos locos que nos solemos reunir todas las semanas en diferentes terrazas, bares, donde vamos encontrando sitio, y allí van surgiendo los temas. Y hablando con el director, con Ángel de la Calle, a mí me parecía desaprovechar una oportunidad tener en esta edición de la semana a estos autores y no plantear una mesa sobre esclavitud y literatura, que yo entiendo que es un tema olvidado en este país. Bueno, iremos desarrollando todo ello a lo largo de la charla. Olvidado, tapado, ocultado, de lo que no se habla. Entonces, el título de la mesa, Esclavitud y Literatura, cuando te pones a buscar obras de autores españoles que refieran, que hablen, que toquen el tema, te encuentras con un desierto importante. Buscando referencias, buscando... Hay cosas, evidentemente, pero no es un tema que haya sido muy, muy tocado. Entonces yo quiero un poco, como ellos en sus obras, algunos muy directamente, otros más de otra manera, han tocado ese tema, creo que empiecen ellos a hablarnos de cómo les llega ese interés a través cuál es la chispa, cuál es el detonante para tocar este tema, el tema de la esclavitud, no tanto el tema de la esclavitud, sino introducirlo en sus obras, ¿no? El tema de la esclavitud, cómo se introduce en esas obras. Hay obras, como puede ser la de Carlos, El Mongo Blanco, claramente estamos hablando de un tratante de esclavos, ¿no? La mala hoja de Alfonso Mateo Sagasta, en la que habla, es un diálogo, pero toca mucho, por no hablar de la de Viviana, que claramente habla de la esclavitud, otra manera de hacer esclavitud, y José Manuel, que también en sus obras lo toca. Entonces yo creo que empiece abriendo el fuego cualquiera de vosotros y que nos habléis un poco cómo llegáis a plantearos cuál es la chispa que detona para empezar a tratar este tema. José Manuel. Bien. Saben ustedes que lo peor de esta vida es tener amigos en una mesa. Porque como ellos conocen tus puntos débiles, rápidamente aprovechan para meter el dedo en ellos y ves cómo... Entonces, a mí me lanza el primero porque sabe que soy el que menos evidentemente tiene que ver con el tema. Todos ellos han hablado de una manera más o menos abierta sobre la esclavitud, y cuando yo me propusieron de la Semana Negra participar en esta mesa, tuve unos segundos de vacilación, preguntándome qué había bebido el programador de la semana, porque yo no recordaba tener ningún libro que fuera específicamente sobre esclavitud. Y de repente, pensando así en la primera reacción, de repente me di cuenta que varios de mis personajes han sido esclavos en mis novelas. Entonces me di cuenta que sí había hablado de la esclavitud, pero que no era consciente de haber escrito sobre la esclavitud. Y eso me parece que es un buen enfoque para hablar de esto, ¿no? Claro, el problema es que cuando nosotros tenemos una mirada que es una mirada contemporánea, o sea, la nuestra, porque no podemos por otra parte tener otra, y para nosotros en este mundo de hoy, si tú hablas de la esclavitud, estás colocándote en un punto en el cual hablas de un fenómeno que te espanta moralmente, que históricamente consideras lejano, y que es una experiencia que te parece que desde el punto de vista histórico y moral y político te merece la pena reflexionar. Entonces, miras desde lejos en Europa, vamos a decirlo así, porque hay otras partes del mundo donde la esclavitud no ha desaparecido, pero miras desde lejos en Europa ese fenómeno, ¿no?
¿Qué pasa? Cuando tú escribes una obra literaria, entras en un mundo. Es un mundo que tú creas, pero es un mundo que en cierto modo te recrea a ti, es decir, te obliga a ubicarte en ese lugar y a pensar desde ese lugar desde el que estás escribiendo. Tú cuando escribes una novela no puedes pensar desde tu casa, mi casa ahora en Lisboa en el siglo XXI, porque si yo pienso desde mi casa ahora en Lisboa en el siglo XXI, difícilmente voy a dar vida a los personajes de los que estoy hablando, que viven en el siglo XVI o que viven en el siglo XVII, por ejemplo, como ocurre en mis dos primeras novelas, en Carta del fin del mundo y en El converso. Entonces, al pensar en este tema me di cuenta que en El converso no es un personaje secundario. El protagonista del converso, que se llama Cristóbal Mendieta, es esclavo durante buena parte de su vida en la República Pirata del Salé, o sea, lo que hoy día es Rabat en África, Marruecos, ¿no? Solo que como mi propósito no era trabajar sobre la esclavitud, la condición de esclavo en mi personaje es una condición natural. Estoy hablando de una época en la que la esclavitud formaba parte de la normalidad del mundo. No solo una gran parte de la economía del mundo se basaba sobre el comercio de esclavos, sino que, por ejemplo, buena parte de la sociedad, digamos, blanca, entre comillas, si se arruinaba, si se empobrecía y era incapaz de pagar sus deudas, podía terminar convertido en esclavo. Es decir, la condición de esclavo no era solamente una condición de los negros que eran comprados en África y vendidos en América, también de ciertas clases pobres que en un momento determinado podían verse reducidas al tema de la esclavitud o, por un conflicto militar, caer en manos del adversario y convertirse en mercancía a vender como esclavo con otras potencias. Entonces, en esta novela, en El converso, el protagonista principal, Cristóbal Mendieta, y varios más de los protagonistas de esa novela conocen la experiencia de la esclavitud, pero no la conocen desde el espanto contemporáneo. La conocen desde la normalidad, digamos, entre comillas, de la experiencia de esa misma época. La esclavitud era un estado en el que se entraba, si eras blanco podías llegar a salir de ella, y si eras negro era mucho más difícil. Era negro, como no escogieras una vía de cimarrón, es decir, de fugarte de tu condición de esclava, o como no encontraras un dueño que llegara a un pacto contigo para darte una manumisión y dejarte salir de esa condición, era mucho más difícil, ¿no? Pero un esclavo blanco podía llegar a redimirse en un determinado momento, ¿no? Entonces, claro, mi aproximación a la esclavitud es una aproximación no temática, sino que responde al contexto de la historia que estoy contando, ¿no? Y es interesante también decirlo, porque cuando se habla de esclavitud, que está asociada siempre a una valoración moral, digamos que en todas las épocas y en todos los estratos de la sociedad, uno encuentra paradojas morales. Una de las paradojas morales mayores, por ejemplo, para mí, fue darme cuenta de que muchas veces quienes han sido víctimas de la opresión pueden terminar siendo opresores. Yo creo que es una de las grandes tragedias de la humanidad. Es decir, les dice, no, es que del dolor se aprende. Yo diría, bueno, no siempre. A veces se aprende en el buen sentido de la palabra, pero otras veces se aprende simplemente a reproducir ese dolor, pero en beneficio propio. Entonces, en los personajes de esta novela, da la casualidad de que son esclavos en una república que ha sido fundada por aquellos españoles que fueron expulsados en el año 1609 de España, los moriscos, y que acaban fundando una república independiente en Marruecos y convirtiéndose ellos mismos en tratantes de esclavos. Es decir, los que venían de sufrir una opresión
tan brutal que era la pérdida de su país, de sus bienes y la condena al exilio, para sobrevivir no encuentran mejor modo que trabajar con la esclavitud de los otros, ¿no? Entonces, eso en la novela funciona como un mecanismo dramático. Yo ahora, desde fuera de la novela, puedo proponerlo también como una reflexión ética. Es decir, en esta época en la cual hay discursos que hacen de la condición de víctima un valor absoluto, es decir, se presenta muchas veces a las víctimas hoy como detentadores de la verdad, lo cual es una manipulación total. Una víctima es una persona que merece la solidaridad, pero no es un detentador de la verdad. No está escrito en ninguna parte que quien ha sufrido esté más capacitado para valorar o para determinar la bondad o la maldad de las cosas. Lo que ha tenido es una experiencia brutal con la cual uno debe ser solidario, pero eso no da una superioridad moral sobre el resto de la sociedad. Pero hoy día se plantea así. Entonces, me parecía que era interesante una reflexión de decir, bueno, no, una víctima puede ser una víctima y merecedora de toda tu empatía, pero una víctima puede convertirse fácilmente en una persona tan injusta y tan verdugo de otros como aquellos que lo victimizaron a él, ¿no? Y bueno, eso digamos que sería la lectura desde fuera de la esclavitud dentro de mi obra, que ya te digo, que no es para nada una obra centrada sobre la esclavitud. Sí, por seguir un orden, Viviana, si quieres participar. Viviana, cuéntanos tú tu experiencia, cómo llegaste a esa historia de esclavos blancos en este caso. Sí. Bueno, en mi caso además yo tengo una sola novela y es una novela sobre esclavitud y sobre esclavos blancos gallegos como yo. Y justamente ese es el detonante en realidad. La historia de cómo esta historia llega a mí tiene muy poca épica. O sea, a mí simplemente una amiga un día me dijo: Viviana, tú conoces la historia de los esclavos gallegos porque yo creo que te va a interesar. Y yo súper escéptica diciendo, pero ¿de qué estás hablando? O sea, eso es imposible. Y me dijo, no, que efectivamente hubo una campaña en el siglo XIX, ya verás. Me dijo, yo te voy a mandar el primer hilo documental del que tirar, que te va a interesar. Yo creo, ella en principio me lo mandó para que yo escribiese un artículo sobre ello, o sea, no para que... Bueno, yo creo que ella ni se imaginaba que íbamos a acabar aquí, con aquel primer email que me mandó. Y nada, me mandó un link a un documental en Radio Televisión Española que se llama Gallegos por Esclavos, donde se cuenta toda la trama ya, o sea, se cuenta y se documenta, y un link a un portal que se llama genealogia.org, donde un documentalista gallego también cuenta que comprando un fajo de papeles en eBay, simplemente bueno, pues por curiosidad documental, se encuentra en el medio de ese fajo de papeles las listas de los pasajeros de los barcos que iban en esas primeras expediciones para llevar a los gallegos a Cuba. En pocas palabras, por si alguno no sabe de qué va esta historia, en el año 1852-53 en Galicia fueron los inviernos más lluviosos de la historia, las cosechas se echaron a perder y había una epidemia de cólera muy grande y la gente se estaba muriendo de hambre. Y al mismo tiempo en Cuba, desde los años 40 del siglo XIX, pues había una reticencia, había bastante miedo porque había un desequilibrio en la población, había muy poca población blanca y había miedo a que hubiese una rebelión y perder el control de la isla como había pasado hacía poco en Haití. Entonces, aquí es donde llega el supervillano, que es un diputado gallego que se llamaba Urbano Feijóo de Sotomayor, que propone... ¿Feijóo? Exactamente, que propone una campaña de colonización blanca para sustituir a los esclavos con trabajadores gallegos y que teóricamente sobre el papel iban a ir en condición de libertad, o sea, iban como trabajadores libres y en principio pues todo iba a ser legal y sin problema y él iba a tener una concesión por 15 años. ¿Qué pasó? Que cuando ellos llegaron allí fueron a sustituir a los esclavos en exactamente las mismas condiciones de los esclavos y además por un quinto del precio de los esclavos encima, o sea, eran todavía más baratos que ellos. Y bueno, se amotinaron algunos, otros huyeron, etcétera. Fue un escándalo muy grande y llegó a Cortes.
El caso es que yo descubro esta historia primero y lo veo ya que está en Radio Televisión Española y digo, bueno, a ver, esto escondido no estaba, pero curiosamente yo le preguntaba a la gente a mi alrededor y nadie tenía ni idea de esta historia y todo el mundo me decía, pero ¿qué dices? Estás loca, eso es imposible, eso nunca sucedió, no. Y yo cuanto más, claro, porque me obsesioné, como no, me obsesioné con la historia y seguí investigando, seguí ya en bibliotecas digitales, etcétera, y viendo que todo efectivamente era verdad. Entonces, claro, ahí llegué a la primera gran cuestión que me planteó esta historia, que era cómo podía ser que una historia tan tremenda, al menos los gallegos, que tenemos, bueno, pues una tradición de literatura oral enorme y una memoria de la inmigración profundísima, al menos nosotros, ¿cómo puede ser que no lo sepamos? O sea, por lo menos regionalmente se tendría que saber, porque es algo que en el 19, en la Galicia rural del 19, afectó a 1.700 familias, que es una barbaridad de gente. O sea, aldeas enteras fueron afectadas por esta situación. Y yo llegué a la conclusión justamente de que no lo sabíamos, pues porque no nos lo habían contado, porque no había un testimonio personal de las personas que pasaron por esa situación. Porque las actas de cortes, los informes oficiales están muy bien para los juicios, para las tesis, pero lo que se queda en la memoria, lo que se queda como pozo humano durante generaciones, es la palabra de tus abuelos, de tus bisabuelos, contándote qué pasó y cómo fue. Y al final eso es lo que se queda durante generaciones y eso es lo que crea realmente la memoria popular. Entonces, bueno, me di cuenta de que evidentemente escribir un artículo no tenía sentido. Claro, entonces ahí fue donde tuve claro que no podía escribir un artículo. Dije, no, aquí lo que hay que hacer es que la ficción enmiende a la realidad. Si la realidad no nos ha traído por su cauce natural esta historia, porque las personas que pasaron por ello pues o murieron o no quisieron contarlo o era una vergüenza o lo que fuese, pues entonces tenemos que reconstruir esa memoria, que eso es lo que es Azucre. Azucre es una reconstrucción de la memoria colectiva de todos ellos y desde su punto de vista, además, porque bueno, también sabemos que la historia con mayúscula no le da voz a los nadies, que son los que luego, las vidas que se pierden para construir los imperios y para construir las grandes fortunas, digamos, esas vidas no se cuentan nunca. Yo creo que ahí la literatura tiene una grieta interesantísima por la cual colarse y no es apenas enmendar la versión oficial, sino ampliar el objetivo de la cámara y ver que donde está arriba el héroe, digamos, debajo hay muchas vidas de muchas personas que no valían nada en aquel momento, que en cierto modo ellos como ejemplo fueron, bueno, lo que se llama en Estados Unidos la white trash, la basura blanca, que se utiliza para, bueno, carne de cañón, justamente. A mí una de las cosas que me fascinó de esta historia principalmente era lo moderna que es en el fondo. O sea, esta es la historia de una empresa fraudulenta, de una persona que se aprovecha de su privilegio para fundar una empresa fraudulenta que es criminal además porque por culpa de ella mueren muchos de los que estaban allí y que además la persona que comienza esa empresa no tiene que ver ninguna consecuencia por sus actos. Y de esto estamos todos acostumbrados, tenemos muchos ejemplos cotidianos. Y al final de lo que te das cuenta es de que, como decíamos, estamos en Europa, evidentemente, y podemos mirar con una cierta distancia estos casos, pero que en el fondo estas historias, la historia de la esclavitud es cíclica. O sea, hace unas generaciones atrás fueron los nuestros los que estaban ahí metidos en esta historia, pero hoy en día hay en muchos lugares del mundo, siempre, desgraciadamente, va a haber gente desesperada que estará dispuesta a cualquier cosa con tal de sobrevivir y siempre va a haber gente sin escrúpulos que se va a querer aprovechar de ellos y que muchos lo van a pagar con la vida. Y esto lo tenemos, pues bueno, la gente que cruza el desierto de México para llegar a Estados Unidos, las mujeres en Latinoamérica que les dicen vénganse a España que van a trabajar limpiando en casas y las meten en la prostitución, la gente que cruza el estrecho y muere, lo vemos constantemente en todas partes. Y nada, yo si me hubieran dicho hace 5 años que mi primera novela iba a ser de esclavitud, yo hubiese dicho, ¿pero qué dices? De ninguna manera. Pero no, al final te das cuenta que incluso aunque tú te concibas a ti misma como una escritora contemporánea, sí puedes escribir una novela del 19, porque en el fondo el mundo del 19 y el mundo de hoy no han cambiado tanto. Se ha sofisticado tecnológicamente mucho el mundo, pero los mecanismos que lo mueven
son exactamente los mismos, por eso seguimos viendo la esclavitud. A mí, bueno, el proceso de escribir esta novela evidentemente me ha abierto los ojos para todo esto, me ha hecho mirar el mundo de otra manera, de una manera mucho más amplia, y también me ha hecho, pues bueno, pensar en mí misma como descendiente de aquellos, sobre todo porque bueno, en mi caso, digamos, el detonante para decidirme a escribir esta novela fue que de repente, cuando traté de visualizar a los protagonistas, pues me acordé de mi abuelo, que era un señor pues de una aldea de cerca de Santiago, que se llama Santa Cruz de Montaos, que nadie la conoce, por supuesto, porque es enana. Mi abuelo malamente sabía leer y escribir y nunca tuvo un trabajo cualificado. Y de repente dije, claro, es que si hubiera sido unas generaciones más atrás, mi abuelo hubiese sido uno de estos. Solamente tuvo la suerte de nacer más tarde, pero era uno de ellos. Y entonces de repente me di cuenta de que yo los conocía, de que yo sabía quiénes eran esas personas, de que podía realmente escribir esta novela porque yo sabía, pues eso, cómo pensaba mi abuelo, cómo me contaba la miseria de la vida rural, etcétera, cómo fue llegar a la ciudad. Y entonces dije, vale, pues entonces sí, yo puedo escribir esta novela. Parecía que no, pero en realidad sí, esto estaba más cerca de mí de lo que yo pensaba. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones, ¿no? Que la esclavitud está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Está muchas veces en la ropa que nos ponemos, está en cosas muchísimo más próximas. Esto es, bueno, y en pocas palabras, como decías tú, en pocas palabras, esta fue mi aproximación a lo que fue escribir esta novela y a lo que fue enfrentarme con una historia como esta. Bien. Hablabas de esas historias conocidas pero que no trascienden, que no quedan en el imaginario popular, que necesitan que alguien las cuente, que no se queden artículos, que no se queden en los archivos, en los ensayos de los historiadores, sino que necesitan ser noveladas, necesitan ser contadas, necesitan que esos personajes tomen fuerza, crezcan, estén vivos. Y yo creo que un ejemplo muy claro es la historia de Pedro Blanco, la historia que nos cuenta Carlos, conocida, pero construir todo eso desde dentro del personaje, construir ese personaje, un personaje terrible, una cosa... yo creo que es necesario, ¿no? La literatura, la escritura es imprescindible para poder que esas historias cobren vida, que esas historias nos lleguen, que formen parte de ese imaginario, de esa cultura popular. Yo creo que yo no sé qué piensan mis compañeros, pero yo creo que a los escritores no elegimos temas, los temas nos eligen a nosotros. Hay algo que lees, que detona algo en ti. Yo soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, mi especialidad es la Historia de España Moderna y Contemporánea, y yo no sabía muy bien quién era Pedro Blanco, y de repente descubro que el mayor negrero, un señor que seguramente ahora sería calificado de emprendedor, y que era muy brillante lo que hacía, era un señor de Málaga, el mayor negrero de la primera mitad del siglo XIX. Ha dicho una cosa, Viviana, que quiero, porque yo llegué a la conclusión de que la esclavitud es como la energía. La esclavitud ni desaparece ni se destruye, solo se transforma. Y la esclavitud se ha transformado tanto. Esto era un debate, o es una mesa sobre literatura y esclavitud. Esclavos, la cuna de la democracia, la Atenas de Pericles se construyó sobre la espalda de esclavos. Los homoi, los hombres libres, los iguales griegos, que se reunían en el ágora a filosofar, lo hacían porque todo lo demás lo hacían esclavos. Espartaco, que da nombre a un premio, era un esclavo tracio. Cervantes tiene obras sobre la esclavitud, sus obras sobre su periodo de cautividad en Argel. Es muy interesante ver cómo en la literatura evoluciona el tema de la esclavitud desde una neutralidad y de una aquiescencia con el hecho del esclavo, porque ser esclavo no implicaba una otredad. Tú podías ser esclavo por muchas cosas, principalmente por captura militar, por deudas, por diferencia de credo, en el caso de los esclavos cristianos en Argel o de los esclavos musulmanes en los reinos cristianos, pero no había una conciencia de inferioridad o de superioridad entre razas. Eso es un invento de la trata transatlántica de esclavos. El racismo se inventa para justificar lo que es la primera globalización capitalista que existe, que es el tráfico de seres humanos entre África y las Antillas o las colonias americanas. Entonces, para justificar esa atrocidad, se crea todo un aparato ideológico. Eso es marxismo de primera
primero de marxismo, estructura, superestructura. Tú tienes una estructura económica, social que determina todas las relaciones a ambos lados del mar Atlántico y hay que justificarla. Y entonces se inventa el racismo. El racismo es una cosa muy moderna, el racismo no existía. Nadie, ningún romano pensaba que fuera biológicamente superior a un esclavo. Pensaba que era superior por cuna, por nacimiento, por condición. Nadie pensaba que Cervantes era inferior biológicamente o era más tonto que sus captores en Argel. Simplemente pensaban que era un perro cristiano, como los cristianos pensaban que nosotros éramos perros maometanos. El concepto de superioridad de razas se crea a partir del esclavismo, de la trata transatlántica de seres humanos, de la trata de personas africanas hacia América. Cuando digo que los temas nos eligen, yo, al menos en mi caso, yo siempre hay una cosa que me inquieta. Yo creo que todos los que escribimos no para explicar, escribimos para comprender. Entonces yo quería escribir algo, yo necesitaba comprender el mal absoluto. ¿Y qué es la relación más malvada que se puede dar entre dos seres humanos? La esclavitud. La relación más desigual que se puede dar entre dos seres humanos es la relación entre un amo y un esclavo. Si a eso le añades además un componente racista, ya estás en la peor de las basuras morales e intelectuales en la que te puedes desenvolver. Entonces yo me encontré con este personaje, Pedro Blanco, señor fascinante. Luego a mí me toca mucho tocar los cojones, entonces luego me puse a investigar y resulta que los socios de este señor eran el arzobispo de Toledo, la reina María Cristina de Borbón, bueno, está toda la nómina. Gran parte de los que están sentados en algunas bancadas del Congreso y en muchos sillones del IBEX 35, sus fortunas vienen de dos atrocidades históricas y morales, el esclavismo y el franquismo. Y ahí están. Entonces es un tema del que no les gusta que hablemos. Entonces, bueno, cuando yo creo que la ficción, cuando la realidad te la cuentan ficcionada, los que hacemos ficción tenemos la obligación de contar la realidad. Entonces yo me embarqué en un viaje atroz que duró 5 años de documentación y escritura para tratar de retratar lo que era la esclavitud transatlántica, insisto, porque ha habido muchos tipos de esclavitud, pero creo que la más atroz, porque implica necesariamente el componente racista para justificarla, es la trata transatlántica. Y ahí yo llegué a unas conclusiones que son muy curiosas. Estamos en la Semana Negra de Gijón, aquí a todos nos gusta leer. Presupongo que la mayoría somos gente progresista, liberal. Si esto fuera La Habana en 1820, todos nosotros seríamos esclavistas. Porque de una manera u otra, cualquier actividad económica implicaba la mano de obra esclava. Había los esclavistas, había los negreros, los que directamente poseían y explotaban seres humanos, pero luego estaban los que participaban en cualquier actividad fabril, artesanal o comercial, y eso implicaba necesariamente mano de obra esclava. Yo en Mongo Blanco, que hice mucho acopio de información histórica, y no olvidemos, como bien han dicho los compañeros, la trata de esclavos, que para nosotros ahora resulta aberrante, era la práctica aceptada y la mayor actividad comercial. O sea, lo raro era no participar en ella, la aberración era ser abolicionista. Con lo cual es una actividad perfectamente documentada. Los barcos negreros durante casi 450 años hacían un tráfico legal, con lo cual hay manifiestos de carga y hay que llevaban, que traían y lo que les costaba montar una expedición. Y hay un dato que es aterrador. Y es a lo que voy cuando digo que todos, si esto fuera La Habana a principios del siglo XIX, seguramente seríamos negreros. Como está muy documentado, resulta que más o menos exactamente al 50%, mandar un barco a por esclavos a África tenía unos costes. O sea, tú llegabas allí y tenías que hacer intercambio. Nunca se compraban, muy raramente se compraban en efectivo, en oro o en plata. Se compraban con mercancías que los negreros compraban al por mayor. Solía ser lo que se llamaba la Santa Trinidad, ron, pólvora y mosquetes, más algunas telas, espejos, etc. Compraban seres humanos dependiendo de su edad, sexo y condición en torno a unos $20. Imaginaros la rentabilidad. Y si llegaban al otro lado del Atlántico pasaban a costar entre $320 y $450. Es una rentabilidad muy equiparable a la del transporte de cocaína. En vez de fardos de cocaína, ellos transportaban bodegas llenas de seres humanos hacinados. Pues como os digo, es un comercio que estaba perfectamente documentado y es muy curioso descubrir que financiar una expedición esclavista que tenía unos costes, por supuesto, el 50% más o menos, la financiaban grandes esclavistas, grandes negreros. El marqués de Comillas, que tiene un palacio ahí en Santander,
construido con el dinero que se lo hizo a Gaudí con el dinero de la trata de esclavos. Y otros como él, Joaquín Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro 50% de esas expediciones se financiaba con venta de suscripciones a gente normal. O sea, si tú eras una costurera o tenías una tienda de ultramarinos o una bodeguita y te había ido bien y habías ahorrado unos pesos, el sistema económico estaba montado de tal manera que decías, ¿qué hago yo con mis 20 pesos? ¿Dónde los meto? Que me den la mayor rentabilidad posible. Coño, en una expedición negrera. Con esto me compro 2 negros. Vendo uno, recupero todo lo que he puesto y el otro que trabaje para mí. Esa era la mentalidad de la época. Hay que entender que no era una excepción, que ahora lo vivimos con una aberración, con un rechazo moral, pero es que entonces era el sentido común, que como sabemos desde Gramsci, el sentido común siempre es el sentido de la ideología de la clase dominante, y la clase dominante era la clase esclavista. Así que el esclavismo penetraba en todas las capas de la sociedad. Entonces, cuando yo me enfrenté a Mongo Blanco, llegué a esa conclusión. Quería hablar de esto, porque como bien dicen los compañeros, es una cosa que nos suena como lejana. Es muy curioso la manipulación de la historia, como en otros tantos temas. Aquí yo he hecho cientos de presentaciones de Mongo Blanco y siempre ya tenía mi performance montada. Entonces yo llegaba y decía, hola, a ver, si yo os digo negros y esclavitud, ¿en qué pensáis? Pues todo el mundo, Kunta Kinte, raíces, no sé qué. Pero nadie caía en que España fue el último país de Europa y el penúltimo del mundo en abolir la esclavitud. Tan tarde como 1886 en España seguía siendo legal la esclavitud en las colonias de las Antillas, que no eran colonias, eran parte de la corona española. El único país que la abole un poco más tarde es Brasil, 1888. 10 años después de abolir la esclavitud por completo, un prócer, de estos que tienen estatuas y calles en todas nuestras ciudades, Antonio Cánovas del Castillo, para la derecha de este país es un referente de un político liberal y no sé qué. 10 años después de abolir la esclavitud, este señor en declaraciones que yo recojo en un epílogo de la novela, un periodista francés, viene a decir literalmente, abolir la esclavitud fue un error. Todo el que conozca a los negros sabe que necesitan la disciplina del látigo para poder trabajar. Nos equivocamos dándoles la libertad. Bueno, ese señor tiene plazas, estatuas, fuentes, calles, no sé qué, y es saludado como es un referente de la derecha de nuestro país. Entonces, la esclavitud, por supuesto que no desaparece. Antes lo estábamos comentando en la comida. No sé, yo os animo, si os gusta leer atrocidades muy actuales. Hace un año estuvo un relator de Naciones Unidas viendo las condiciones de los jornaleros subsaharianos en Huelva, y dijo que no había visto una miseria como esa, pero ni en Bombay ni en ningún otro sitio del mundo. Y es importante entender, por eso digo que hay que acotar el tema de la esclavitud. La esclavitud siempre ha existido en todas las épocas, en todas las culturas, a eso hay que hacérnoslo mirar como especie, pero acotado a la trata transatlántica, que efectivamente es la primera gran globalización capitalista. ¿Hasta qué punto esto se ha perfeccionado? Lo hablábamos hoy en la comida. Que ya no hay que ir a África por los africanos. Ya no hay que gastarse dinero en ir a por ellos. Ahora ellos arriesgan sus vidas y pagan lo que no tienen para cruzar en una patera, a venir aquí a esclavizarse. Hasta ese punto, hay un hilo de continuidad exacta entre ese siglo XIX, entre esa tragedia, entre esa atrocidad, porque es una atrocidad. Y luego yo sí, cada uno de alguna manera, cada uno sabrá cómo aborda ese tema. Yo lo que sí tomé conciencia cuando empecé a escribir Mongo Blanco es de un compromiso moral, que era que yo no iba a ahorrar ni un solo detalle de esa atrocidad a quien se atreviera a leer el libro. Entonces, ese libro suda, sangra, llora, grita, y creo que ese es un compromiso moral que debe abordar o debe aceptar cualquier autor que decida tratar estos temas. No se puede frivolizar con un tema como la esclavitud. Pero sobre todo tener en cuenta eso. No desaparece, no se destruye, solo se transforma. Y estar atentos ante ello. Al final, detrás de cada libro, yo supongo que los autores intentamos provocar una reflexión, provocar alguna reacción en quien lee. En mi caso me gustaría que sea una reacción ante los discursos oficiales, ante los discursos que justifican
atrocidades, ante los discursos que nos venden la precariedad como un mal inevitable. La precariedad no deja de ser una forma suave, soft, de esclavitud, pero es esclavitud. Trabajar y no dejar nunca de ser pobre es ser un esclavo. Cuando yo acabo de escribir ese libro y se lo entrego a los lectores, dentro de mí lo que es una voluntad de decir, estemos atentos, porque es increíble la rapidez con la que podemos retroceder como seres humanos y como sociedad a situaciones que ahora nos parecen inimaginables. Bueno, ahora Alfonso, en sus novelas, Alfonso... Sí, eso, a ver ahora qué dices, era lo que te iba a decir yo ahora. Tiene una novela, aparte de sus novelas ambientadas en el siglo XVII, el tema de la esclavitud se toca, bueno, aparecen, no aparecen. Tiene una novela, en este caso es una novela dialogada, en el cual refleja muy bien lo que estabais contando, ¿no? Es, cómo era la vida de un esclavo en esa Cuba colonial, Cuba, siempre Cuba, es otra cosa que nos quedaría por hablar, porque, la perla del Caribe, que como perla muy bien, pero a base de sudor y sangre se construye ese bienestar y ese progreso de Cuba. Entonces, quería que nos hablaras un poco cómo llegas a esa historia, y ahí te queda. Yo quería escribir sobre tabaco. Para mí quería escribir una novela hedonista hablando de sabores, aromas, olores, y porque me interesaba mucho el mundo del tabaco, me parecía muy sensual y quería escribir algo así, me apetecía escribir algo así. Pero claro, cuando uno empieza a investigar y a leer sobre tabaco, lógicamente entra en Cuba. Es inevitable, Pinar del Río, el mejor tabaco del mundo. Y cuando además resulta que yo no puedo escribir, no soy cubano, no puedo simular que soy cubano, soy español, escribo en español, se notaría que escribo una cosa falsa, escribir un falso cubano. Entonces, bueno, pues un español en Cuba, pues lo mejor es irme al siglo XIX, que es cuando había españoles en Cuba. Y en cuanto empiezo a investigar sobre los españoles en Cuba en el siglo XIX, me encuentro con la esclavitud. Y la esclavitud lo domina todo. La esclavitud es un universo que se lo traga todo, porque Cuba es esclavitud hasta 1886. Y es una cosa que al principio dices, bueno, ¿cómo es posible que yo haya estudiado historia y en ningún momento he estudiado la esclavitud en Cuba? ¿Cómo me han ocultado este universo, como decía Viviana? Nunca nos lo han enseñado, incluso a los que hemos estudiado historia. Hemos vivido al margen. La sociedad española no sabe que es una sociedad esclavista, lo ignora, no es culpable de... Es que en ningún momento nadie nos ha enseñado eso, siempre ha sido una anécdota. Y sobre todo ha sido una anécdota porque somos protagonistas principales de la esclavitud en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX la esclavitud mayoritariamente la llevan los holandeses e ingleses. A partir de 1807 Inglaterra prohíbe la esclavitud y abandonan todos los puntos de trata de la costa de África. A partir de ahí, los que ocupan esos puestos son españoles. Y esos puestos además no son eficaces, porque claro, el West African Squadron, que es la Marina británica, empieza a hacer de policía para evitar la trata, lo que se prohíbe, se llega a un acuerdo a partir de 1820 que se prohíbe la trata, no la esclavitud. Porque de hecho no solo España, sino también Francia. Chateaubriand es el primero que se queja a Wellington cuando Wellington pide, tanto en el Congreso de Viena como en Verona, que a ver si ya dejan la trata de una vez y se prohíbe la esclavitud. Y el mismo Chateaubriand dice, bueno, Inglaterra está muy interesada en que se prohíba la esclavitud, vamos a retrasar este tema porque ya veremos si nos interesa o no, porque, en fin, la petición inglesa en realidad se debe más bien a sus intereses en África y no les interesa que nos llevemos esclavos a América porque ellos ya no tienen posesiones en América. No solo es España, sino toda Europa. Pero la realidad es que los tratantes, los que ocupan ese puesto, son españoles. Uno, Pedro Blanco, que lo trata fenomenal, Carlos.
Y además la otra novela de Lino Novas, también otra, pues si les interesa, se llama El Negrero, novela maravillosa. Pero Blanco es un personaje alucinante. Y es un personaje que se inventa la factoría de negros, que es una cosa que es inconcebible. Antes se pasaban hasta meses recorriendo la costa africana los barcos cargando pequeños cargamentos que iban entregando, compraban 4 o 5 hombres, 8 hombres, 10, hasta que llenaban el barco y se iban. Pero claro, eso se complica cuando hay una vigilancia que impide que los barcos puedan estarse un mes perdiendo el tiempo en la costa. Y eso hace que se fabriquen y se organicen factorías negreras en las cuales en una noche metían 500 hombres en la sentina de un barco y salía a alta mar. 500 hombres que hasta el año 33 los barcos negreros no eran culpables de nada si no se les pillaba con hombres a bordo. Es decir, era frecuente que si un barco inglés paraba un barco negrero cargado, los negreros encadenaban a la carga y la tiraban por la borda. Echaban a todos los hombres fuera, se ahogaba todo el cargamento, con lo cual, cuando llegaban a inspeccionar el barco, no había esclavos, no pasaba nada. Era tan rentable el negocio que era mucho mejor tirar toda la carga, volver a cargar y volver a intentar cruzar esa vigilancia. Se genera un mundo que además pensamos que es natural, como hablábamos antes, ¿no? Dice, bueno, toda la sociedad lo hacía. Efectivamente, la sociedad lo hacía en Cuba. En la península era ignorante, pero no era tan ignorante como para no ser conscientes de que la prosperidad de la península se basaba en la esclavitud cubana. Bueno, eran ignorantes hasta cierto punto. Vamos a ver, con Pedro Blanco y con los grandes negreros de Cuba, en sus expediciones invertían las diputaciones provinciales. La Diputación Provincial de Huesca participaba y la de Alicante invertían. El Arzobispado de Toledo invertía en las expediciones negreras. Era el gran negocio, no eran tan ignorantes. No, pero ilegal, cuidado. Desde el año... Sí, además ilegal. Claro, no, es por eso. Es que, vamos a ver, una cosa ilegal, oficialmente hay un tratamiento de prohibición de la trata de esclavos. Pero el negocio era nacional y conocido. Y, de hecho, las comisiones las cobraban todos, tanto en Cuba como en la península. Comisiones por cada fardo, se llamaba por cada hombre, por cada negro que pasaba, por cada saco de carbón. Eso era lo normal, pero era contrabando. Oficialmente era contrabando. O sea, todo el mundo negaba participar en eso. O sea, toda la sociedad participaba, pero lo negaba. Y toda la sociedad se beneficiaba de eso. De hecho, España nace, prospera y se industrializa por la esclavitud. En la Constitución del 37, que yo insisto mucho, la Constitución del 37 se define a la península tal como es, con una cuestión muy importante. Antes hay una comisión de ultramar que se reúnen para decir, oye, ¿qué queda de la monarquía católica? Queda la península ibérica, queda Cuba, queda Filipinas, queda Puerto Rico. Todo eso tiene un problema, que es la esclavitud. La esclavitud es una enorme población que no son españoles, no saben, es un hemisferio, es un tercer hemisferio. En la Constitución se define ser español como varón, mayor de edad, que tiene unas propiedades, que en fin. Pero un hombre negro esclavo no es español nunca. No. Pero claro, si tú en la Constitución eliminas la esclavitud, pues, ¿qué pasa con todos esos hombres? Serían libres. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues la Constitución solo se aplica a España, que es península ibérica. Lo demás son colonias y ahí no se aplica la Constitución. A eso se van a regir por leyes militares. Y leyes militares que, por supuesto, controlan el ejército, cobra comisiones los gobernadores militares, el arzobispo, hasta el Sun Corda, todos cobran comisión por todo. Y luego la población está, como decía Cirilo Villaverde, corrompida, porque la población blanca vive de un esclavo, 2 esclavos. Antes nos hablaba Viviana de 1.500, que son 1.800, ¿no? Gallegos, 1.700 gallegos. Tengan en cuenta que en Cuba había 400.000 esclavos. Es decir, eso es una anécdota. Eso es una gracia de un ¿cómo le llamamos antes? Un emprendedor. Un emprendedor que fue un canalla miserable, pero es una gota de agua en lo que era la esclavitud. E igual que se llevaron gallegos, para blanquear la isla, llevaron muchos más irlandeses.
que además murieron como perros haciendo el ferrocarril de Güemes a La Habana. No, si me permites solamente una cosa. Fueron solo, entre comillas, 1.700 gallegos, porque se paraliza la cosa 4 meses más tarde, justamente claro, por lo que sucede. Pero el tipo tenía la concesión en exclusiva para 15 años. O sea, habría vaciado la península si le dejan. Sí, claro, no, bueno, si hubieran picado, que no hubieran picado. No, es que hubiera vaciado Galicia, Extremadura, Andalucía. Esto es injusto, entera. soy el único interrumpido. Perdón. Es acojonante. Vosotros habláis y conmigo charlamos. Vaya huevazos. Un poquito de orden. Bueno, ser el último, el pichón, claro, y voy aquí nadando contra corriente. Bueno, digo que los gallegos es anecdótico porque además hablaban español, se sublevaron la mayoría, se escaparon, se metieron en las ciudades, huyeron de los ingenios, lógicamente, en las ciudades nadie les pillaba. En fin, los gallegos es una anécdota. Los irlandeses fue un horror, o sea, murieron haciendo el ferrocarril. Y no queremos hablar de los chinos. O sea, la cantidad de inmigración china es dramática y esa de Queirós es el único, el que se enfrenta al gobierno de Cuba, español evidentemente, de Cuba, y denuncia la importación de chinos, que empieza a ser ya preocupante, a un mandarín que está de viaje precisamente, y dice, mire usted lo que están haciendo con su pueblo, porque hacían lo mismo, era el mismo tipo de contrato teórico que con el que llevaron a los gallegos. Era un contrato, en teoría, lo mismo que se hace con las prostitutas del este. El mismo contrato, es el mismo. Es decir, ustedes vienen, tienen que pagar el viaje, entonces pues les retienen la documentación, tienen que pagar el viaje, con lo cual es una cantidad, hay que trabajar gratis una cantidad de tiempo, luego además tienen que pagar también la comida y la estancia, todo. Al final nunca pagas la deuda, es ese mismo infierno, acaban viviendo en los barracones. Pero claro, también evoluciona la esclavitud en el Cuba, pasan de vivir en palapas a vivir en barracones controlables. Hablamos de plantaciones de 300, 400 hombres que son controladas por 4 tipos. Es acojonante. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo trabajar a los hombres 18 horas diarias. 18 horas diarias, 9 en la zafra, 9 en las pailas, hirviendo el guarapo. Eso los tienen a nivel de extenuación, constantemente durante 6 meses. Se calcula que un 30% aproximadamente en cada cosecha había que renovar porque morían o se lastimaban los esclavos. Lastimaban quiere decir que entonces había negociantes que abrían cuadras de lisiados. Es decir, tú te quedas cojo y evidentemente no puedes trabajar en la zafra, pero entonces te vendían a un comerciante del puerto en el cual tú vendías allí almendras garrapiñadas, pues te sentaban en un cajón y ya está. ¿Y qué pasa? Que luego viene la generosidad del blanco, que es que una vez que ya el esclavo ha sido explotado en todas sus variedades y en todas sus posibilidades, lo liberaban. Quiere decir que dejaban de darle de comer, le daban la libertad y lo echaban a morir a un camino. Esa es la realidad. La realidad es que todo estaba podrido. No solo llevaron irlandeses, llevaron gallegos, llevaron chinos, sino que también llevaron yucatecos. Y la compra de yucatecos fue además al general Santana. Al general Santana, que tiene un montón de prisioneros, no sabe qué hacer, y a los traficantes de negros cubanos dicen, oye, mira qué bien, qué barato, mano de obra y muy cerca. Y compran indios yucatecos. Uno de los que está metido en ese negocio es nuestro insigne don José Zorrilla, con su amigo de las Cajigas. Hablamos de gente intelectualmente muy educada. Nuestro príncipe del romanticismo, tradicionalista, clásico, católico, practicante y exultante defensor de Calderón, pues este señor era traficante de indios yucatecos. ¿Qué pasa? Le salió mal el negocio porque se le murió el socio. Pasó las Cajigas a llevar a los indios, cogió la fiebre amarilla, murió, al final pringaron. Pero en esta época vivía en México Zorrilla. Entonces, ese enorme negocio de trata, de movimiento de personas, dura
prácticamente a partir del 70 y tantos, a partir del 74, se empieza a llevar también cada vez más mujeres, porque la trata se hace muy complicada, es muy difícil llevar, porque los clippers también, claro, como la trata es un negocio espectacular, es como el tráfico de drogas ahora mismo, puede ser el equivalente, pero con inversión legal. Pero es igual de rentable. Los clippers, por supuesto, Inglaterra se niega, pero es la que fabrica los clippers. Y son ellos, los barcos cada vez tienen que ser más rápidos, cada vez tienen menos capacidad de bodega, pero aún así cada vez meten más hombres. Es decir, llega un momento en que no solo van tumbados, como se ve en todas estas películas, que se ven todos tumbados las distintos, sino que van sentados. O sea, van sentados uno entre las piernas de otro, y así se tiran 23 días, sentados uno entre las piernas de otro, y las mujeres van en la cubierta con los niños, porque además, si hay algún problema, lo más fácil, lo más rentable era tirar al agua a las mujeres y a los niños, que era lo que, bueno, si alguien sobra, fuera. Pero además se empiezan a llevar mujeres, porque hasta mediados de siglo se llevan sobre todo varones menores de 25 años. Eso es lo que interesa. Mujeres pocas, no son rentables, pero a partir de mediados de siglo cada vez hay que llevar más mujeres, disminuye la trata, disminuye el volumen que se pueden manejar, hay menos, y dice, no, lo que hay que hacer es criar negros, cada vez tener cuadras de negros. Para eso hace falta más mujeres y empieza el incremento de la compra de mujeres. Es decir, todo es un negocio increíble, pero que ha creado Europa. Entonces yo creo que no es cuestión de que seamos o que veamos esa época más o menos corrupta. Yo sí que tenemos que tener una perspectiva diferente de nuestra responsabilidad respecto a África y respecto a lo que somos nosotros ahora, que en gran parte somos debido a ese proceso de explotación salvaje. Y yo creo que merece la pena este tipo de libros, porque claro, cuando efectivamente empiezas a mirar qué hay de literatura sobre la esclavitud, hay ensayos, bueno, hay algunas cosas, poca. Literariamente, que yo recuerde, pues está el Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés sobre la Loma del Ángel, que es un libro que les recomiendo, además les recomiendo todos, el de Cirilo Villaverde, libro maravilloso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es Sab, una novela preciosa, además Gertrudis Gómez de Avellaneda es una poeta espectacular y también muy desconocida, una novela espléndida, una novela en la cual por primera vez, y por eso se prohibió en Cuba y en la península se movió mal, la novela estuvo prohibida en Cuba, lógicamente, porque por primera vez se dibujaba a un blanco miserable y a un negro digno. Se cambiaba lo que presuntamente debía ser el decoro. Lo que se llama el decoro es lo que debe representar cada personaje, ¿no? Es como en el siglo XVII. El decoro marca un aristócrata que tiene que ser honrado, limpio, honesto. Bueno, si eres gordo, zafio y gañán, pues eres un arriero, ¿no? Eres un agricultor, es Sancho Panza. Pues lo mismo pasa con el blanco, que tendría que haber sido honesto, limpio, blanco, educado, y el negro, que es miserable, zafio, ignorante, y que bendito sea la suerte que ha tenido de que lo hayamos traído. Esa es la mentalidad. Eso cambia con Gertrudis. Gertrudis por primera vez hace la inversión. El blanco es un canalla y el negro es un hombre digno, es un hombre de honor. Y eso es una sorpresa social tremendo, y hablamos ya de avanzado el siglo XIX. Lino Novas, ¿qué más se ha escrito sobre el libro de Cimarrón? Que es más que novela, precioso, pero es como una especie de ensayo biográfico, donde entrevista a un anciano que fue esclavo y cuenta su vida, y hay poco más. Yo creo que Viviana, Carlos... Pilotos de altura, Pío Baroja. Bueno, las aventuras de Santi Andía, sí. Pero ahí son referencias de libros de aventuras, más que de adentrarse en el mundo de la esclavitud. Luego, lo que es muy interesante, hablando de literatura de una aproximación más general, es que hay mucha novela escrita sobre la esclavitud. El tío Tom, Huckleberry Finn, es una novela de un chico que huye con un esclavo, capitán de 15 años de Verne, que tiene además la gracia de que Verne era de Nantes, que era la capital esclavista de Francia. Pero hay que situar también una cosa, la literatura es siempre parte de su época, lógicamente un escritor no vive ajeno a su momento. El placer de leer, que todos nosotros podamos comprar libros y leer, es un privilegio relativamente moderno.
La literatura, hasta principios del siglo XX, era un pasatiempo burgués. Las grandes novelas francesas o rusas del siglo XIX, Guerra y Paz, Ana Karenina, Rojo y Negro, Madame Bovary, son grandes tochos. Son para alguien que tiene tiempo libre. En las sociedades del XIX y hasta principios del XX, los que tenían tiempo libre eran los burgueses. Un trabajador no tenía tiempo para leer, no leía. Con lo cual, todas las aproximaciones literarias al tema de la esclavitud o que incorporan la esclavitud en el siglo XIX, la mayoría de ellas lo usan como un rasgo pintoresco, como un rasgo de aventura. Hay una romantización. Hay esclavos en las novelas de Salgari. Hay esclavos. Robinson Crusoe es una novela de un esclavista que primero es capturado por unos piratas cuando va con un barco esclavista y luego naufraga en una isla donde casualmente conoce a un negro y lo acaba esclavizando. Es su amigo Viernes, pero allí al final el que curra para él es el negro. ¿Verdad? Una cosa que he dicho antes, has citado a Espartaco, me ha hecho gracia, porque Espartaco tenía esclavos. Y cuando muere su amigo Crixo, hace luchar a 300 hombres como gladiadores en homenaje a su amigo. Es decir, que Espartaco tenía esclavos, lo que pasa es que no quería ser esclavo él. No es que fuera un libertador de esclavos y fuera un hombre con grandes principios morales. Él quería ser libre, evidentemente, no era tonto. Quiero decir con esto que la aproximación crítica al fenómeno de la esclavitud es relativamente muy moderna, porque de todo lo que hemos dicho aquí, lo que se puede extraer es que la esclavitud hasta hace, y según en qué partes del mundo todavía, hasta hace unas decenas de años era un hecho social aceptado, comprendido y practicado por grandes masas de población en todo el mundo. Entonces, la literatura no es ajena a eso. La literatura ha retratado en cada momento las prácticas de la sociedad que la produce de una manera más o menos crítica, más o menos simpática, más o menos lo ha utilizado como trasfondo para novela de aventura burguesa del XIX. Una aproximación muy crítica hacia el fenómeno de la esclavitud es un hecho relativamente moderno que creo que nos debemos sentir orgullosos de él. Vivimos unos tiempos... Bueno, ahora yo ya me salgo de la esclavitud. Vamos a ver. Vivimos en unos tiempos que están dominados por un discurso que es de asustaviejas. No vayas a comprar el pan que te van a ocupar la casa, cómprate una alarma, viene el apocalipsis, esto es el acabose, nos vamos a morir de una pandemia, ahora va a venir la gran recesión, etcétera. Bueno, una de las cosas que tenemos que no podemos perder nunca es la ilusión de pensar que con que el 51% seamos buenos, empáticos y solidarios con los demás, el mundo seguirá avanzando. Y prueba de ese avance del mundo, aunque haya 49% de tarados, de racistas, de homófobos, de fascistas, la prueba de que hemos mejorado en casi todo está en la literatura. En cómo antes la literatura retrataba una atrocidad como era la esclavitud y cómo se retrata ahora. Ahora no hay nadie que podría hacer una novela de aventura sobre un negrero. Nadie aceptaría leer un libro donde se romantiza la maravillosa peripecia marina y vital de un traficante de seres humanos. Eso significa que hemos mejorado como seres humanos, que hemos mejorado como sociedad y que tenemos que insistir en eso. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él.
Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.